Hola, buenos días, ¿cómo están? Un Buenos placer días, sí. tenerte. Y decía, ¿no? Estamos siendo testigos como de esa cuestión cíclica que se habla del peronismo, de este renacer. Yo creo que no, yo creo que el Ujú, peronismo siempre estuvo ahí, es más, los mapas que estaban mostrando se ve que la primera sección nunca cambia de manos. ujú, El peronismo no es un solo partido, no es una sola canción, no es una sola cosa, tiene sí. muchas tribus, están Mm, desparramadas por todos lados, inclusive dentro del gabinete de Milei. El peronismo lo que vio anoche no fue resurrección, sino más bien una nueva interna de ujú. cómo va a evolucionar a octubre. Yo creo que Kicillof no es kirchnerista, yo creo que el No, para kirchnerismo nada. no ganó anoche, Mm, creo que ganó la estructura de los intendentes, de las intendentas, de los concejales, de las concejalas, ujú. que recorrieron el territorio, que estuvieron hablando de la importancia de tener un Estado cercano y solamente demostrar la realidad con ejemplos muy prácticos. O sea, ¿qué significa desfinanciar al Garraham? Y significa lo que vimos, las movilizaciones masivas en torno a eso. ¿Qué Claro. significa la corrupción y el 3% de Karina, que ya es hit nacional de Sí. canción? ¿Qué significa, no sé, un gobierno que no está cerca, que te insulten todos los días, que intenten Mm. a los periodistas decirles qué hacer con su tiempo en el aire? Bueno, eso hizo la campaña electoral, que movilizó un voto en base a la realidad. Y yo creo que ahí está la alarma para el gobierno. Si el gobierno no entiende que los cambios de discurso, de acción y gestión no son, o sea, no los hace ahora, en octubre la paliza puede ser a nivel nacional, porque ya hemos visto que a nivel provincial la Libertad Avanza es poco competitiva o no gana, o sale cuarto, como el ejemplo de Catamarca el último fin de semana. Entonces, desde ahí en adelante, si este gobierno no cambia y hoy el mercado le va a dar otra paliza, creo que entramos en un territorio en octubre realmente de un posible escenario 2018 que a Macri de un día al otro se le acabó el gobierno. Quisiera preguntarte también, ahí quiero compartirte una imagen, le voy a pedir a Delphi también que lo hagamos, ya te la comparto, donde, bueno, depende mucho la lectura que se quiera hacer de esto. Muchos decían, y creo que coincido, que la postura en el discurso que tuvo el presidente ayer fue bastante mesurado, un tono que creo que ya se venía reclamando a nivel social también, no solo político, que es un tono más eso, mesurado y de consenso, pero sin embargo dijo vamos a profundizar lo que se viene haciendo. Se dieron diferentes tipos de señales, ahora digo, depende de la interpretación que se haga. O ahora están con una reunión, ¿no?, de gabinete que el mismo presidente ha convocado, como era de esperarse, y hablando de lecturas, no sé si tenemos ahí un ratito el tweet, uno de los referentes dentro de la vocería que tiene hoy el gobierno no oficial, digo, en las redes sociales, aparece también Iñaki Gutiérrez, que puso, no te asustes, no sé si lo tienen al último ahí, no te asustes, estamos en este momento, y repasa lo que fueron las últimas elecciones, no sé si lo viste y ahí apenas lo tengamos, lo pongamos. Unión por la Patria, en ese momento Sergio Massa, 36,68%, La Libertad Avanza, Javier Milei, 29,98%, ¿te acuerdan de estas últimas elecciones, no? Y Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, 23,83%. Intentando reflejar lo que pasó anoche con algo que quizás ya vivimos y que esperen porque ahora se viene como un batacazo. ¿Coincidís con esta mirada? No, no coincido para nada. Mm, Primero porque uno no puede comparar peras con olmos. sí. No es lo mismo una primera vuelta o inclusive una paso con una elección que tiene bancas en juego. Ujú, Segundo, no es lo mismo a nivel país que a nivel provincia. Y tercero, a Iñaki no se le conoce nada ujú. de política y análisis más que haber sido tuitero Claro. y ahí termina, digamos. A ver, ¿qué es lo que está pasando para el que piensa, uy, de vuelta el quilombo de todas las elecciones? Van a pasar dos cosas. La primera es que la campaña nacional que se hizo en Buenos Aires ahora se va a trasladar a los 24 distritos para octubre. Entonces, todo lo que vimos en las últimas semanas en Buenos Aires hay que atajarse porque lo vamos a ver en cada provincia. Después, cómo se organice cada provincia va a determinar qué tan competitivo van a ser los frentes. Vamos a Salta. Salta tiene candidatos de Frente Patria y La Libertad Avanza que son ambos competitivos, pero hasta el día de hoy no sé si le podemos sacar mucho rédito de ideas o inclusive de Ujú. proyectos. Es a partir de ahora que vamos a ver ese volumen político. Pero de ahí en adelante, si el gobierno mismo central no empieza a cambiar sus acciones y gestión de gobierno, no va a servir de mucho, ni planchar el dólar, ni contener la inflación,
porque la batalla cultural que quisieron dar amenazando a periodistas, gritándole a los jubilados, Claro. cortando el Garraham, todo eso ya está. O sea, si el hit de Alta Coimera es hoy lo que todos sabemos, ya está establecida la campaña de que si este gobierno no cambia, no creo que le vaya muy bien en octubre. Y ayer lo que dijo el presidente me da a pensar de que no va a haber cambios, porque uno cuando dice que escucha el resultado y al mismo tiempo dice que lo va a profundizar, Sí, es fuerte hay esa que parte. tener bastante ciencia cognitiva para decir que eso está bien. El presidente lo que tiene que hacer es obviamente lo que se hace en muchas partes del mundo. Cuando uno le dan una derrota, es volver a barajar de nuevo, y eso significa cambios en su gabinete. Tiene que salir Karina Milei y los Menem de su gobierno, Claro. y volver a entablar relación con los gobernadores que le venían dando gobernabilidad hasta que se peleó. Entonces, si va por ese lado, octubre tiene más posibilidad de ser violeta. Si vemos más de lo mismo, te diría que no es como Iñaki dice, sino más bien como fue anoche. ¿Y vos crees que viendo cómo es Milei, con su, más que nada con su personalidad, sería capaz de sacar, por más de todo lo que les habló, ¿no? A su propia hermana y a los Menem? Yo creo que a los Menem es muy posible que eso sea, por lo menos a Lule Menem, porque Claro. también Martín es autoridad del Congreso, no es tan fácil sin juicio político, pero es posible que a su hermana no. Yo a eso lo veo muy difícil, Claro. por una cuestión, te diría, más personal y hasta te diría familiar del presidente, ni siquiera de gestión y ni siquiera de la política. Todos los que conocen la biografía del presidente saben que Karina ha sido un puente de su vida social, emocional y hasta económica muy, muy importante. Entonces, sin Karina, o sea, si Karina se queda en el gobierno, yo creo que tiene que remar el doble. Pero bueno, si la saca y entiende que la Argentina necesita de otro tipo de moderación, yo creo que tiene chance de ser súper competitivo en octubre. Pero bueno, le estamos pidiendo algo a un presidente que generalmente es muy dogmático y de cambio lo hemos visto muy, muy, muy poquito. Ezequiel, se hablaba, escuché a varios analistas políticos y después a los medios y gente que entiende un poco más que nosotros del tema, decir que Buenos Aires es peronista por naturaleza y que eso por ahí un poco se extiende también a que la Argentina es peronista. ¿Cómo se ve el escenario en este sentido? Sí, yo creo que ese análisis no es correcto, te diría que hasta un poco discrimina la voluntad política de las provincias y está errado en los datos, en los mismos mapas que mostraban ustedes. Cambiemos ganó la provincia tranquilamente con Vidal, Macri ganó la provincia tranquilamente su legislativa y presidencial. Yo lo que veo de ese análisis es no entender que en realidad el peronismo, como decíamos antes, no es un solo partido, es un partido de tribus, siempre ha sido así el peronismo, nunca ha sido una sola cosa. Si hasta el día de hoy tampoco sabemos si Cristina es la líder o Axel es la líder o Massa vuelve y qué va a hacer Máximo. De vuelta, el peronismo solo se distingue cuando va unificado y la unificación dentro de una marca no significa unificación de ideas, jamás lo fue. Gustavo Sáenz, ¿es peronista? No, claro. Por eso, y hoy más que nunca, ¿no? es un poco Ahí quería ir porque muchas ya se viene notando esto en realidad cuando hablamos de estas provincias unidas o estas cuestiones de más de provincialismos que buscan defender lo propio en su propio territorio, que algo parecido pasó no en legislativa, pero en ejecutiva con el tema de gobernador en Corrientes, que imprimió su propia fuerza. O sea, digo, no queda como esto que vos decías, queda reflejado ahí. Y puntualmente quería mostrarte, porque hay muchos que ya empiezan a capitalizarlo. Después vamos a repasar otros, incluye el gobernador Gustavo Sáenz, ayer hizo un tuit, pero también de cara a las elecciones que vienen, alguien que se expresó fue Juan Manuel Urtubey, ¿no? Sí. Candidato también, que un poco capitalizando lo que pasó y en Buenos Aires, lo trae como para su lado y expone este video y puntualmente lo que expresa en ese tweet, quiero decirlo, a ver exactamente, porque no veo nada desde acá. Sí. A ver si lo tengo, a ver, dame 2 segundos. Lo que él pone en la provincia de Buenos Aires, la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con fuerza patria. ¿Es posible traspolar lo que pasó en Buenos Aires a Salta de la manera que quizás lo deja acá Urtubey expresado? No, todas las elecciones son diferentes. Primero, por respeto al votante. Sí. Segundo, porque los armados territoriales nunca son los mismos. Y tercero, porque dentro de las provincias hay fuerzas que van más allá de la lógica nacional.
Hoy el Frente Primero Los Salteños, que en un momento pensábamos que no iba a ser competitivo, ya está empezando a disputar una banca. Entonces no es lo mismo. Por provincia hay que hacer un análisis muy detenido. Y este video de Urtubey te diría que le resta importancia a su propio mensaje. Porque si todo el chiste es representar a los salteños, mostrándome que Buenos Aires lidera, no arrancaría por ahí mis ganas de votarlo. Entonces, todo esto, por eso hay que ser muy cuidadoso con el análisis de la política y sobre todo ver los datos. En Salta, la última elección la ganó un provincialismo, segundo salió la Libertad Avanza, pero hoy, imbruida también en temas de internas en Salta, donde Olmedo no se le termina de entender si va a jugar o no, de la misma manera que hizo en las provinciales, o Orozco va o no a presidir la comisión de diputados para libertad de expresión. Bueno, todos esos clivajes tienen que ver con esta elección en Salta. Todas son diferentes y por eso ahora hay que ver qué las unifica, porque ni Kicillof, ni Cristina, ni Máximo, ni Massa deben saber ni la mitad de las cosas que pasan en Salta. Claro. Y ahora digo, ha pasado mucho también, se ha puesto la lupa sobre encuestas que hablaban de estos empates o leves diferencias, porque estaban ahí como súper pujantes. Incluso se dice que el mismo presidente, camino al búnker, estaba confiado que los números eran otros. Después ya con esa realidad, según algunas fuentes más cercanas. Entonces digo, ¿cómo se empiezan a leer los datos? Yo creo que ya pasó en la última, cuando los números de las encuestas daban, incluso también en las provincias, una cosa y era otra. ¿Cómo leer esta realidad que hace rato viene cambiando, ¿no? Moviendo bastante la estantería en relación a números y cómo interpretar el comportamiento de quienes al final votan, que somos todos, ¿no? A los ciudadanos al momento de ir a votar. Sí, o sea, en realidad a ver, una encuesta, para ser muy claros, no es solamente más que una foto específica en un momento determinado, no es más que eso. Una encuesta no se debe usar para predecir el futuro, no son instrumentos para hacer eso. Yo creo que la mejor forma de intentar entender hacia dónde puede ir una necesidad política o un voto es simplemente ver lo que pasa en la calle. O sea, caminar y ver cuántos locales están cerrados, caminar y ver de tus amigos cuántos llegan bien a fin de mes, caminar y ver cuántos están compartiendo en redes contenidos politizados o no, caminar y ver qué es lo que está votando la gente cuando uno le pregunta en una mesa familiar cómo la ve el próximo domingo. Esas son las mejores encuestas porque son las que te dan perspectiva de la realidad. Después, más allá o no, una encuesta como instrumento para un búnker de campaña, por supuesto, es importantísimo, te da hacia dónde ir, pero no es la panacea, no es solamente porque uno tal o tal encuestador, inclusive la nuestra, dijo esto o aquello, es solamente un instrumento. De acá a octubre hay que empezar a medir, no sé qué tanto si sí o no votarías a tal o tal espacio, pero ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus problemas de hoy? La inseguridad, la corrupción, la inflación, llegar a fin de mes, el laburo, cuánto te está saliendo hoy el alquiler, ¿estás consiguiendo alquiler con buenos precios? Yo creo que hay que preguntar sobre eso, cuáles son los temas que importan, porque las campañas deberían ser sobre esos proyectos que uno quiere hacer para resolver esos problemas. Estamos medio hartos de hablar del último grito del presidente, hablemos de los problemas de verdad. Y de eso falta bastante. Ezequiel, te quería preguntar, la última mía, si ves como opción una tercera fuerza de cara a octubre. En Salta la fuerza está planteada, que es la del gobernador, la creo muy potable, la creo predecible, que da una buena elección. A nivel nacional, yo creo que el Frente Unido de las Provincias Unidas creo que va a empezar a tomar forma porque el partido de Somos, que salió tercero en la elección de la provincia de Buenos Aires, le dio un poco de volumen. Y hay que ver si no se integran más gobernadores a esa fuerza, que va a ser importantísima para lidiar en el próximo Congreso entre lo que vendría a ser el mileísmo y un peronismo más clásico. Yo creo que ahí hay posibilidades. Pero no confundamos, no es la famosa Avenida del Medio, es solamente otro intento más de oxigenar la política nacional con los que no quieren ni estar bardeando a los jubilados, o los que no quieren estar diciendo que Cristina debería estar libre. Entonces, por eso, ¿no? Hay que distinguir y por eso hay que hablar de temas y de temas en profundidad, no tanto de números sueltos como Iñaki, por ejemplo. Bien, agradecerte el tiempo que te has tomado, súper claro y pedagógico, ¿no? Para poder seguir lo que está pasando y lo que pueda llegar a pasar. Por supuesto,
yo creo que acá comenzó otro ritmo que va a ser una carnicería, así que va a haber Sí. mucho para interpretar y hacerlo de manera, así, detallada. Así que gracias y volveremos a hablar, ¿eh? Un gusto. Ezequiel Jiménez, consultor y analista político. Mi título del día es Odio la campaña política. Ese tendría que ser así como